Bien, muy buenas tardes a todos y a todas, especialmente al ámbito de lo que es el ámbito sindical, las universidades, y bienvenidos al seminario internacional en el cual nos estamos reuniendo para celebrar los 10 años de la Red Iberoamericana, el cual se ha titulado Nuevos escenarios y desafíos en el mundo del trabajo. Nuestra primera ponencia va a ser dictada por don Pablo Borneo, quien nos va a dar la siguiente presentación, la cual se titula Experiencias gremiales de APA en pandemia COVID-19. Cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos de Argentina. Para hacer al principio algunas valoraciones en función de nuestra gestión para tratar de evitar la propagación del virus. En principio fuimos actores involuntarios del transporte del virus por formar parte del sector aéreo y tenemos que reivindicar el pensamiento estratégico de la comisión directiva que generó las condiciones necesarias para conformar el comité en la mayoría de las empresas de nuestros afiliados, y las filminas tratan de ser un indicativo representativo de esta situación, porque pudimos conformar y formalizar comité en varias empresas. De todas maneras, ante la ausencia de comité, los propios cuerpos delegados también encararon la gestión para llevar adelante y montar mecanismos contra el COVID. Tenemos que hacer una contextualización previa al inicio de la pandemia, y quizás sea moneda corriente, pero en Argentina previamente estuvimos 4 años bajo el rigor de un régimen que representó una pandemia política, que tiene algún trazo de similitud con las restricciones del riesgo biológico COVID, por efecto de las políticas liberales o neoliberales. Nosotros solemos decir en nuestra patria, quienes formamos parte del campo nacional y popular, que en su mayoría somos trabajadores y trabajadoras afiliados, que Macri fue una suerte de estadio superior del menemismo, con una sofisticación a la hora de la administración del Estado. Y por último, queremos hacer en nombre de la Oficina de Salud Laboral, nosotros hoy estamos algunos compañeros que conformamos este espacio político de usina de conocimiento, donde se discute, se intercambian experiencias y se debate sobre estrategias para lograr mayores niveles de salud en los distintos ámbitos laborales. Celebrar, en principio, los saldos que tuvimos en función de los resultados negativos de la tragedia de la pandemia COVID, y felicitar principalmente a los compañeros y compañeras del sector aéreo que, a pesar de la pandemia y a pesar de no estar integrados como grupos de riesgo en la clasificación de esenciales, a partir del DNU 267 de marzo 2020, que fue el principio de la administración jurídica de la pandemia por parte del Estado argentino, fueron personal exceptuados de dicho decreto de necesidad y urgencia y estuvieron al pie del cañón durante todos los días cumpliendo un servicio público, continuando en la creación de riqueza para el sostenimiento de las empresas y afrontando todas las vicisitudes e incertidumbres que aún hoy provoca el coronavirus. En términos de la explicación de la filmina, nosotros concitamos entre quienes formamos parte de la oficina de nuestra Asociación Gremial del Personal Aeronáutico, algunas gestiones a propósito de esta pandemia, y las fotografías son indicativo del progreso que hicimos. En este caso, en una empresa que hace la atención de los aviones en tierra, Intercargo, que pudimos conformar comité entre el tránsito de la ley existente en la provincia de Santa Fe, y circunscrita solamente a la provincia de Santa Fe, la número 12.913, y su réplica en provincia de Buenos Aires, 14.408 en el 2014, en ese periodo de tiempo, por eso hacemos alusión al pensamiento estratégico de nuestra comisión directiva, pudimos desarrollar y conformar comité, que es nada menos la especialización de compañeros y compañeras a través de la formación y la información, discutir la política sanitaria
en las distintas empresas. En este caso es el logro de, como indica la Ley de Seguridad y Higiene, nuestra ley madre, a pesar de que fue surgida en la dictadura de 1972, pero que aún tiene vigencia y de una u otra manera funciona como vía práctica, es haber logrado llevar agua potable a lugares donde no había, por obligación del capítulo 6 de dicha ley, y a través de la política gremial y de la estrategia del comité mixto. Vayan continuando, Marcos, no hay problema. Además, por efecto de la amplitud térmica, que significa mayormente el trabajo a la intemperie en los aeropuertos, pudimos lograr también la colocación de un termotanque. Ustedes tienen que conocer que hay un promedio de la mayor temperatura durante el día y la temperatura baja, a pesar de las distintas estaciones del año, cuyo promedio se hace sentir en esos lugares de trabajo, con lo cual ameritaba y estaba justificada con fundamento técnico la colocación de un termotanque. Hablo porque es parte de la trastienda del detrás de escena de las discusiones que tuvimos que llevar adelante con las autoridades de la empresa en el marco de un comité mixto. Adelante. Estos son los tanques donde se deposita el agua potable, porque ese es el hecho significativo, es agua potable donde están las salas de estar y los lugares de descanso de los trabajadores y trabajadoras. Esto pertenece al aeropuerto de Ezeiza. También en el aeropuerto de Ezeiza se logró colocar una cabina sanitizante, que fue una tecnología bastante popular en Argentina y tiene una posibilidad empírica con respecto a evitar el contagio de virus, pero principalmente, de nuestro punto de vista, también trajo en el imaginario de cada compañero y compañera una tranquilidad en términos de reforzar o de fortalecer las barreras sanitarias. Hay un hecho extraordinario que vamos a hacer mención en el próximo plenario donde surjan las conclusiones finales, que en el sector aéreo, y en este caso hay que hacer hincapié en la rapidez de reflejo del gobierno, que habilitó a través de una reglamentación administrativa la prolongación y el sustentamiento, sostenibilidad de los vuelos cargueros para mejorar la performance económica de las empresas. Y además el hecho extraordinario es que muchos vuelos comerciales fueron reconvertidos y en cambio de transportar pasajeros, transportaban cargas con distintos insumos, entre ellos en muchos casos vacunas. Esta foto es un ejemplo de ello. Este es el caso de los compañeros de DutiPay, que son los trabajadores que están a cargo de la recepción de los turistas en los negocios existentes en esa cadena de distintas actividades que tienen la función el sector aéreo, y los compañeros que también tienen comité en ese periodo ventana entre la ley mencionada y la ley de provincia de Buenos Aires, que también pudimos confirmar que en el caso de ellos era la atención directa con el público. Es por esto que además del uso del cubreboca o mascarilla o barbijo, también se le sumó, siempre en el sentido de mejorar la cuestión sanitaria, la máscara de plástico. En esto también pertenece a los compañeros de DutiPay, con su comité mixto. Igual. Esto es Aeropuerto Argentina 2000, que es una empresa donde nuestra organización gremial tiene afiliados desde hace aproximadamente 10 años. Eran compañeros que pertenecían al mundo privado del trabajo en el sector aéreo, ahora forman parte en relación de dependencia de la misma empresa, que además es concesionaria de todo el sistema aeroportuario a nivel nacional, pero de la experiencia gremial, incluyendo la actividad y la vigencia del comité,
pudieron lograr para evitar el contagio, porque en ese momento la discusión era la supervivencia en superficie del coronavirus. Entonces se logró un vestuario adicional para mejorar esa circunstancia, que puede llamarse mameluco. En realidad nosotros utilizamos los mamelucos Tirek, que cumplían esa función antibacteriológica, o los famosos camisolines de sanatorios. Esto muestra cómo se reacondicionó el vehículo de uso interno con una separación de acrílico para evitar el contagio a través de las gotículas, que era uno de los grandes aprendizajes que tuvimos a partir de las recomendaciones de OMS y de nuestro Ministerio de Salud de la Nación. Este caso es un nuevo hecho extraordinario, porque en el sector aéreo hay muchos interlocutores que también se vieron sorprendidos por la llegada de coronavirus, que en principio era una epidemia. Nosotros en ese sentido tenemos experiencia por la famosa gripe A, N1H1, que también utilizamos parte de ese repertorio para empezar a enfrentar las posibilidades, consecuencias, no sin la justa medida, sin apenas dimensionar la tragedia del COVID, pero utilizando esos recursos de la experiencia previa por gripe A para empezar a tener una trazabilidad y fiabilidad en términos de procedimientos de acción anti-COVID. En este caso, hablando de la organización interna de los aeropuertos, tuvimos reuniones con PCA, los distintos comités mixtos, y pudimos lograr que cada determinada cantidad de días ellos utilicen parte de su instrumental operativo, en este caso vehículos, para descontaminar, desinfectar zonas de uso público. Principalmente estos en TCA, que es el sector de cargas, de recepción de cargas, las bodegas de materia orgánica e inorgánica de la República Argentina. Los compañeros que también tienen comité mixto en ese periodo de ventana, vuelvo a insistir, porque ese es el gran acierto de la comisión directiva, de desarrollar comité mixto sin el marco legal efectivo en provincia de Buenos Aires. Pudieron lograr también una cabina sanitizante, pero con los transportes o parte del transporte de las mercaderías necesarias que abastecieron al país, puesto que tenían contacto con el personal representado. Es la misma secuencia, igualmente, parte del procedimiento de acción. Esto refiere a aerolíneas, que también tuvo, por fortuna y por la política pública del gobierno, la posibilidad de continuar los vuelos de cabotaje al menos, y teniendo en cuenta el ritmo epidemiológico de las distintas provincias que conforman la nación argentina, decidir determinada cantidad de vuelos. Ellos también, aún sin comité mixto, pero en una situación ad hoc, un grupo de trabajadores y trabajadoras en conjunto con su cuerpo de delegados, para lograr el objetivo de generar fortalezas sanitarias contra COVID, también pusieron sus cartas en el asunto para desarrollar un protocolo que trate de mejorar las condiciones sanitarias. Antes de terminar, Marco, si me permitís. Claro, Hola. claro. Sí, Marcos, mira, porque todo comienza con una anécdota, y la verdad que la decimos en general, se la contamos a los compañeros mucho antes, cuando empezamos a trabajar la temática COVID, en medio de las urgencias y las emergencias que avisorábamos. Nosotros tuvimos la primera experiencia COVID, porque formamos parte de una oficina cuyos representantes son miembros activos de distintos comités. En algunos casos delegados que tienen la posibilidad o tienen la voluntad de abordar el desafío de las tratativas específicas de lograr mayores niveles de salud en el ámbito de trabajo.
Y como estamos todo el tiempo conectados y también a través del grupo de WhatsApp, una mañana del 22 de enero, esto es relevante, en principio parecía una anécdota, inclusive una anécdota circunscrita del sector aéreo, pero después con la razón de los hechos, que fueron de dominio público y una pandemia a nivel mundial, tuvo otro significado. Muchos de nosotros que nos comunicamos habitualmente, porque en la vieja normalidad o en la regularidad cotidiana que terminó por romper el virus, teníamos posibilidades de acordar distintas reuniones y eran a través de los grupos de WhatsApp o llamados de teléfono. Ese 22 de enero hablamos con algunos compañeros y todos hicimos mención a una noticia que pasó por alto, por las redes sociales, por los canales formales de información, etc. Que para quienes formamos parte de la comunidad aeronáutica fue de mucha atención. Resulta que la noticia en un informativo radial mencionó que la práctica aeroportuaria, la vida aeroportuaria en Fiumicino, Roma, Italia, se había detenido por 3 horas. No había conflictos gremiales ni tampoco accidente aéreo. Y algunos días antes, recuerden ustedes, el 31 de diciembre, se hizo público el primer caso de COVID en Wuhan, China. Y después Italia se transformó en la epicrisis y en el epicentro de la pandemia. Con lo cual, el razonamiento que hicimos en ese tiempo real, que fue en principio una curiosidad, un llamado de atención, terminó teniendo relevancia en el futuro inmediato. Porque realmente fue una noticia extraordinaria, porque en general los aeropuertos, por cuestiones de conflictos gremial o el camino a la resolución de discusión paritaria o inclusive cuestiones vinculadas a las condiciones materiales de trabajo, no había sucedido que hayan demorado o haya permanecido inactivo el aeropuerto de Fiumicino-Roma, que tiene una gran afluencia de tráfico aéreo, durante 3 horas. Y después atamos cabos y resulta que, aunque no está confirmado, estamos convencidos, quienes trabajamos en esta oficina de salud laboral de la Asociación del Personal Aeronáutico, que fue por efecto de coronavirus. Una anécdota que probablemente estaba fuera de los planes. No, pero se entiende perfecto, se agradece también esa experiencia, porque si lo miramos fríamente, la hiperconectividad global que tenemos, indudablemente las puertas hacia los distintos cielos de nuestros países van a pasar indudablemente por el ámbito del personal aeronáutico y todos aquellos los cuales se relacionan. Entonces, indiscutiblemente ante un desafío global y que genera tanto nivel de la velocidad con la cual se fue generando esta infección y un cambio que nadie sabía y nadie estaba preparado en estos momentos, indudablemente generan que una vez que hayamos pasado cierto tiempo podamos ver con detención ciertos señales, ciertos mensajes de los cuales están. Indudablemente agradecer la excelente ponencia, la excelente presentación y abrimos aquellas un espacio de reflexión o de preguntas que quieran hacer también las personas que están participando junto a nosotros en estos momentos. Se abre la discusión o si alguien quiere hacer alguna pregunta. Dale, Lucas. ¿Vos querés reflexionar? ¿Querés hacer una reflexión? Ahora sí. Bien, yo tengo una pregunta. Viendo que ustedes fueron quizá uno de los principales grupos de trabajadores los cuales se enfrentan a esta pandemia global, ¿qué enseñanzas le dejó todo este proceso que acabamos de vivir y seguimos viviendo? Porque hasta la fecha no se visualiza que va a finalizar muy pronto, sino que está constantemente evolucionando, está constantemente mutando. ¿Cuáles han sido las principales enseñanzas, buenas prácticas que ustedes han podido obtener durante este periodo de casi 2 años que llevamos con esta amenaza latente? Sí, mira, a sabiendas que voy a hablar en nombre de todos los compañeros que conformamos la Oficina de Salud Laboral, hay en principio rescatar parte del primer escrito que hicimos cuando abordamos en conjunto por la facilidad que tiene la conformación del comité mixto, que era
la posibilidad, la oportunidad de una lección histórica, porque el COVID indudablemente al interrumpir la vida cotidiana con mucha incertidumbre con respecto al futuro, porque aceleró la agenda de una temática variopinta, te puedo decir que de nuestra experiencia, y es parte de la narrativa que íbamos a tratar de volcar en el siguiente Zoom, que creo que es sobre las conclusiones finales o preliminares, es que en el sector aéreo existe una serie de organismos rectores a nivel nacional e internacional, pero si no hubiera existido la abnegación de los compañeros que estuvieron por fuera del DNU porque cubría solamente en su carácter esencial al personal de salud y a la fuerza de seguridad. Entonces, excepcionalmente, tuvieron que permanecer activos aún en pandemia. Si no hubiera existido la capacidad operativa de los distintos cuerpos delegados, vuelvo a insistir con el mismo concepto, el pensamiento estratégico de la comisión directiva que sin base legal empezó a tratar de conformar comité e incorporarlo a los convenios colectivos de trabajo. Vale decir que a pesar de la historia de los organismos rectores y del nivel de literatura desarrollado desde el tiempo de su existencia, si no hubiera existido la comunidad aeronáutica organizada y participativa, como puente sanitario, hubiera existido en principio un vacío legal. Y no hubieran existido los resultados y la performance que tuvimos, a pesar de la tragedia que representa COVID en el sector aéreo. Esta es, digamos, la conclusión, pero además, desde el principio, retomando aquello que escribimos como documento inicial para presentar en tiempo simultáneo, relativamente simultáneo, los distintos comités ante las autoridades de las empresas, como para aprovechar la tragedia o el principio de lo que tenía características trágicas, una oportunidad histórica. Pero indudablemente esos vacíos, esos lugares rotos, esos agujeros que tiene el sistema del sector aéreo fueron ocupados por la sabiduría de los trabajadores y trabajadoras. Bien, agradecer todo ese conocimiento concreto, real que tienen los trabajadores y que ante emergencias permiten una rápida respuesta. Así que un agradecimiento para toda la familia aeronáutica a nivel internacional, porque si bien, como veíamos anteriormente, debieron enfrentarse, hicieron la primera línea ante este evento, también la rápida reconversión generó también que no solamente se generasen puentes aéreos con respecto a personas, sino también con todos los medicamentos, también cuando existía en riesgo de muerte de distintas personas. El presto trabajo de todo su sector también generó que se salvaran muchas vidas con rápidos elementos de interconsulta entre un hospital u otro, una clínica y otra. Así que indudablemente han sido trabajadores que ha tocado mucho trabajo, pero también se agradece todo el esfuerzo que han estado ejecutando hasta la fecha. Aparece una pregunta acá. Aquellas personas que quieran hacer algunas preguntas, también lo invitamos a que realicen sus intervenciones mediante el chat. La señorita Sara Cufré, le invitamos a que pueda abrir su micrófono y dar a conocer su duda o su aporte. Gracias, Marco. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pablo, por la presentación. Voy a hablar un poco fuerte porque mi micrófono no anda bien. Me quedaba pensando en dos cosas. La primera, cuando vos comentabas sobre las medidas de protección, en varios momentos hablaste de cuáles de esas medidas les brindaban tranquilidad a los compañeros, las compañeras de trabajo. Entonces yo ahí me preguntaba si podías también compartirnos un poco sobre cómo fue el rol de los delegados digamos, en ese proceso también de contención emocional, de todo lo que implicó la salud laboral, digamos, pero más desde el lado de la salud mental, y cómo muchas veces los delegados, las delegadas no teníamos herramientas para eso, o teníamos herramientas muy rudimentarias y mucha más formación por ahí en lo técnico, ¿no? En las medidas de protección personal. Y vinculado a eso, y a lo que vos respondías recién respecto a la experiencia, sí, también si podías compartir un poco cómo, o de qué manera lo pudieron trabajar en los distintos lugares de trabajo, porque me parece que siempre se dice que la industria de la aviación es una industria súper regulada, pero justamente donde hay agujeros, donde hay baches, quienes los llenan, ¿no? Son los trabajadores con sus saberes.
Así que bueno, básicamente eso, y gracias de nuevo por el espacio para la pregunta. Gracias a vos. Básicamente tuvimos fortuna de tener experiencia y vivenciar las discusiones, los debates en relación a los riesgos habitualmente conocidos. Pero nunca tuvimos la experiencia de un riesgo de características biológicas y abordarlo en el marco de una pandemia. Este es el primer resultado. Después hay un modo de gestión, un modus operandi propio, artesanal, que después se profesionaliza con el tiempo, que tiene que ver con la formación de nuestra organización, que tuvo posicionamiento político para establecer y abrir un nuevo aspecto de la representación del interés de los compañeros y compañeras en el sector aéreo, y hablo principalmente de nuestra organización sindical, que pudo conformar comité en 5 empresas, y tuvimos en realidad parte del repertorio que te decía bajo el rigor de la experiencia del N1H1, gripe A. Después hicimos en principio mucho hincapié en la lectura y relectura de las consecuencias de un riesgo biológico, sin considerar que se iba a convertir en poco tiempo en la situación, que aún no tiene contundencia científica ni médica. Y después empezamos a lograr un plan en relación principalmente a las 3 recomendaciones fundamentales que aún siguen en vigencia de la Organización Mundial de la Salud, que es el distanciamiento social, que produjo es el origen del aforo y de las determinaciones de aforo vinculado al ritmo epidemiológico, el uso de alcohol en gel, que fue una gran discusión, porque el alcohol en gel en realidad, o el alcohol, se utiliza como medicamento de primeros auxilios, pero nunca como un hecho incorporado a la vida cotidiana, a la frecuencia de habitualidad que nos obligó la pandemia, y el uso del barbijo, del tapaboca, o cubreboca, como se dice en Argentina. Sobre esas 3 recomendaciones básicas empezamos a suscitar una serie de medidas que te puedo decir en el 2020 aproximadamente, y no en simultáneo, porque tenía que ver con las características, la ocupación de modo presencial y virtual, porque algunas empresas pudieron llegar antes inclusive de la reglamentación de la ley de teletrabajo, a la fusión home office. Tuvimos una performance de 3 medidas cada un mes, en principio, y todas vinculadas y proyectadas desde estas 3 recomendaciones. Después haciendo mucho estudio y análisis de los DNU que terminaron por administrar jurídicamente la pandemia. Y también, acuérdense, la gran discusión en Argentina sobre el uso del tapaboca que nosotros impusimos desde el primer día, porque constituimos un comité de crisis el 17 de marzo del 2020, inclusive 3 días antes de las explicaciones legales del DNU 267, como nombré anteriormente, del propio gobierno, del cual empezaron a surgir una serie de medidas vinculadas a la actividad, a las características propias de la actividad y a las construcciones edilicias, que también fueron recuperadas de la gripe A, pero que se actualizaron en relación a las novedades que portaba el propio virus, que eran replicadas a nivel mundial. Después, en el plano emocional, nosotros tuvimos una cuestión interesante, porque es un aspecto de la vida que es complicado de abordar y que tiene que tener en principio una experiencia legal que en Argentina ahora, a partir de la ratificación del convenio 190, no tuvo durante un tiempo, porque no se trató el riesgo psicosocial como tal, con lo cual no hay mucho articulado jurídico para poder establecer estrategias al respecto, pero sí el acompañamiento de muchos compañeros, el acompañamiento solidario que se expresó en el movimiento de nuestro grupo de trabajadores en el movimiento social aeronáutico. Después visitas a compañeros que no, o que habían caído en desgracia por haber sido parte
contagio de COVID, o también de compañeros que estaban transitando alguna crisis, pero siempre en términos de poner en valor el amor al prójimo, o la patria hacia el otro, también en su expresión política. No en términos profesionales, pero sí nosotros llevamos mucha tranquilidad a los compañeros, en el sentido que pudimos, por la correlación de fuerzas, por esta construcción colectiva que es marca registrada de este sindicato, en muchos casos, y ahora voy a contar una experiencia de mi punto de vista trascendental, lograr combinar y en algunos casos imponer las cuestiones vinculadas al caso testigo por COVID. Acuérdense que en principio había un caso sospechoso y después, con el correr del tiempo y la caracterización, las nuevas caracterizaciones de COVID se transformó en caso estrecho. Esa fue una discusión filosófica con las empresas. Básicamente pasó esto. Entonces nosotros logramos imponernos y era parte del blindaje que le podíamos otorgar a los compañeros para su tranquilidad personal y familiar, la posibilidad de aislar en tiempo real y en la cantidad de números de acuerdo a aquello que estaba indicado inclusive por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el órgano rector del sistema de salud en el mundo del trabajo, en el mundo laboral. Después, otro hecho importante fue que los propios sindicatos pudieron tratar de establecer a través o en el marco del DNU la tutela de adquirir COVID-19, porque en principio, vale la pena decirlo, no estaba registrado como posibilidad de tutela gremial ni sanitaria el hecho de adquirir COVID en el mundo del trabajo, en los trabajadores activos, en los trabajadores exceptuados, como fueron los trabajadores aeronáuticos. Y después, otro dato interesante es que, a pesar de las resoluciones del DNU, nosotros en el sector del call center de Aerolíneas Argentinas pudimos demorar la vuelta, el retorno al trabajo en su modo presencial 6 meses, porque obligamos a la empresa a que desarrolle un protocolo de ese sector específicamente. Hicimos 10 visitas a ese sector, algunos compañeros vinculados a la Oficina de Salud Laboral con su cuerpo delegado correspondiente. 10 veces. Es decir, que en 10 veces, en 10 oportunidades, la empresa en ese sector tuvo oportunidad de confeccionar un procedimiento de acción o protocolo. Y esa situación que procuraba la puesta en condiciones necesarias y suficientes para evitar contraer COVID, hizo que, a pesar del DNU, de la obligatoriedad del retorno al trabajo, los compañeros, por una situación real, por las metas realistas del comité y por insuficiencia en el cumplimiento del protocolo de la empresa, pudimos demorar que los compañeros vuelvan 6 meses al puesto de trabajo al modo presencial. Eso también es un hecho solidario que, de mi punto de vista, está expresado en términos políticos como una colaboración extra, como una militancia extraordinaria para la tranquilidad del compañero en su faz personal y familiar. Excelente presentación, bastante interesante todos los venir, desarrollar para poder generar acciones en mejoras de salud y seguridad para todos los y las trabajadoras. Una excelente experiencia y vamos a ir dando el cierre agradeciendo nuevamente a todos los trabajadores del sector aeronáutico y ya vamos a pasar